Factores asociados a la matrícula, el rendimiento académico y la graduación en educación superior a distancia. Autoras: Wendy Castrillo Jiménez, UNED. Tatiana Solano Alvarado, UNED. En las últimas décadas, las instituciones de educación superior han enfrentado transformaciones derivadas de procesos de globalización, digitalización y expansión del acceso educativo. Estas transformaciones se intensificaron durante la pandemia por COVID-19, periodo en el que las universidades debieron adaptar sus procesos académicos a modalidades virtuales para garantizar la continuidad de la enseñanza. En este contexto, el análisis de indicadores institucionales como la matrícula, el rendimiento académico y la graduación adquiere una relevancia central para evaluar la calidad de los procesos educativos. Descubriremos qué hubo realmente detrás de ese crecimiento explosivo que vimos durante y después de la pandemia. Imagínense esto: en plena crisis sanitaria mundial, la UNED logra una avalancha de nuevas inscripciones, y no solo eso, las notas suben y los tiempos de graduación se acortan muchísimo. Si escudriñamos un poquito en las métricas, la historia es otra. Básicamente, se investigó este pico masivo de estudiantes entre 2019 y 2023, cruzando tres cosas fundamentales: la matrícula, las notas y las graduaciones. La investigación se desarrolló mediante un diseño descriptivo con enfoque metodológico mixto, lo que permitió integrar técnicas cualitativas y cuantitativas para analizar los factores asociados a los indicadores académicos estudiados. Para la recolección de información se emplearon entrevistas a actores clave y revisión documental de bases de datos institucionales. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con 28 actores institucionales vinculados con la gestión académica universitaria. Entre las personas entrevistadas se incluyen directores de escuela, encargados de programas, encargados de cátedra, personal de la oficina de registro y autoridades académicas. El cuestionario fue enviado a 143 personas funcionarias, obteniéndose 71 respuestas completas, lo que representa aproximadamente el 50% de la población consultada. El instrumento incluyó preguntas cerradas y abiertas orientadas a valorar el nivel de influencia de diversos factores asociados a las variables estudiadas mediante una escala de valoración del 1 al 10. Para iniciar con el rompecabezas, la primera pieza es la matrícula. Hay que reconocer que la administración de la universidad reaccionó sumamente rápido ante la emergencia para mantener el barco a flote. Aplicaron medidas que fueron un imán absoluto. Congelaron los aranceles, aumentaron las becas para darle un respiro al bolsillo de las familias y digitalizaron todos los trámites. Fueron decisiones estratégicas. No solo mantuvieron a los estudiantes que ya estaban, sino que trajeron a muchísimos más. Pero hay que tomar en cuenta un detalle súper interesante. Al poner estos factores en orden de importancia, según los mismos directores de la universidad, el motor número uno, el gran responsable de este crecimiento explosivo, fue el tema económico, el no aumento de aranceles, y justo después, la flexibilidad de virtualizar las clases y los exámenes. Esta combinación fue la receta perfecta para llenar las aulas virtuales. Ahora pasemos al rendimiento académico, y aquí es donde la trama se complica. Normalmente, las notas promedio de una universidad se mantienen estables, año tras año. Es una curva previsible, pues resulta que, al comparar la época antes de la pandemia, con el salto a la virtualidad total, el cambio fue exponencial. Las calificaciones se dispararon a niveles históricos y claro, como pasaban más materias, las tasas de graduación también rompieron todos los récords de años anteriores. Porque, hay que ser más analíticos. En el mundo académico, una mejora tan grande y repentina en materias que históricamente son un dolor de cabeza, como las matemáticas o las ciencias exactas, simplemente no pasa por arte de magia. ¿Qué factor, qué evento extraordinario podría explicar que muchos estudiantes de carreras súper distintas de pronto sacaran notas casi perfectas de la noche a la mañana? Bueno, cuando se le preguntó a los profesores qué estaba pasando y por qué había tanto éxito académico, la respuesta fue un balde de agua fría. No fue que los métodos de enseñanza mejoraran de golpe, ni que los estudiantes estudiaran el doble. El factor principal que detonó estas notas perfectas fue, sin rodeos, el fraude académico. Y es clave entender a qué se refiere un entorno digital. Pasar a exámenes 100% virtuales, sin supervisión, abrió una caja de Pandora. Empezó a multiplicarse la asistencia no autorizada, personas haciéndose pasar por otras para hacer exámenes y un libre intercambio de respuestas en tiempo real que nadie estaba vigilando. Básicamente, el ecosistema ideal para hacer trampa. Y el nivel de detalle de cómo operaban es increíble. El reporte destapa un modus operandi que parece de película. Se armaron grupos masivos en WhatsApp y Telegram solo para pasarse bases de datos con las respuestas de los cuestionarios.
Además, surgió un mercado clandestino donde pagaban a terceros para que les hicieran las tareas. Usaron inteligencia artificial sin ningún control, y hasta detectaron rastros de 3 o más personas resolviendo exámenes desde la misma dirección y, al mismo tiempo. El impacto directo de todo esto se vio rapidísimo en las actas de los profesores. Materias con grado de dificultad elevado como ciencias, matemáticas, química o ingeniería, de esas que históricamente tienen índices de reprobación muy altos, de repente tenían tasas de aprobación masivas. El problema de fondo, según se indica en el estudio, es que estos estudiantes pasaban los cursos, pero sin mostrar ninguna evidencia real de estar aprendiendo algo. La situación se puso tan grave que encendió las alarmas institucionales. Los profesores de las escuelas de administración y de ciencias exactas mandaron memorandos de emergencia, casi que cartas de auxilio al Consejo Universitario. Advirtieron de forma contundente que el prestigio de la institución estaba en riesgo inminente por la evidente pérdida de rigurosidad académica. Y es que imagínense la enorme frustración de los docentes. En estos documentos denuncian textualmente que no contaban con un sistema de control de plagio, así como lo escuchan. Por meses, estuvieron sin herramientas básicas de la educación virtual como Turnitin. Literalmente, los dejaron desarmados a nivel tecnológico y totalmente indefensos para detectar copias masivas. Pero va más allá de un simple copiar y pegar. Llegamos a un punto de mercantilización de la evaluación. Se detectaron casos donde los estudiantes simplemente entregaban su usuario y contraseña, le pagaban a alguien más para que entrara a la plataforma oficial y resolviera los exámenes en su nombre. Una suplantación de identidad digital total. Y aquí las autoridades concluyeron algo vital. Esto no era solo mala conducta individual, era una falla estructural sistémica. Pensemos en un profesor que tiene a su cargo grupos masivos de 300 y a veces hasta más de 1000 estudiantes a la vez. Si a eso le sumamos que no hay software de reconocimiento biométrico para verificar identidades y que el reglamento estudiantil estaba desactualizado para castigar estas nuevas trampas digitales, operativamente era imposible tener el control. Ante esta tormenta perfecta, el profesorado no se quedó de brazos cruzados y planteó 3 estrategias claras. Volver a los exámenes presenciales. Comprar urgentemente software antiplagio y de verificación de identidad. Reformar a fondo el reglamento estudiantil para poder procesar y sancionar de verdad el fraude tecnológico. Vamos a profundizar en la primera demanda, porque es el corazón de la propuesta docente. La Escuela de Ciencias Exactas pidió formalmente que se programen al menos 2 exámenes escritos presenciales y supervisados por periodo. La idea es que estas pruebas físicas valgan entre un 15 y un 40% de la calificación total. Es una forma directa de decir estupendo que aprendas en la virtualidad, pero ahora ven y demuéstralo aquí en el aula bajo condiciones controladas. Ahora, un dato que no podemos pasar por alto es la falta de respuesta rápida frente a esto. El estudio deja muy clara la gran ansiedad y frustración del sector académico ante la lentitud institucional. Los profesores sentían que el silencio de las autoridades les inquietaba y existía el temor de que se estuvieran priorizando los números altos de matrícula por encima de la calidad y la ética de la formación. Y todo esto nos lleva al gran dilema, la verdadera espada de doble filo de la educación moderna. Por un lado, la virtualidad es increíble, porque democratizó el acceso de forma masiva en tiempos críticos. Pero, por otro lado, empujar ese crecimiento gigantesco sin tener la infraestructura de control tecnológico adecuada pone en jaque la integridad académica. ¿Nos arriesgamos a que miles de títulos se emitan sin la garantía absoluta de un aprendizaje real? Así, el análisis culmina con una interrogante central para el futuro de la educación superior contemporánea. ¿De qué manera puede la educación a distancia ampliar su cobertura, democratizar el acceso y responder a las crecientes demandas de formación profesional, sin comprometer la calidad académica ni la legitimidad de los títulos que otorga? El informe de la UNED evidencia que este reto trasciende el ámbito institucional y se posiciona como una discusión estratégica de alcance global. La expansión de los modelos virtuales y a distancia exige a las universidades fortalecer de manera simultánea sus mecanismos de aseguramiento de la calidad, los procesos de evaluación y seguimiento académico, la innovación pedagógica y la confianza pública en la formación profesional que certifican. En este contexto, el desafío no consiste únicamente en incrementar la matrícula o diversificar las oportunidades de acceso, sino en garantizar que dicha expansión se sostenga sobre estándares rigurosos de excelencia, pertinencia y credibilidad institucional. Precisamente allí radica una de las principales pruebas para las universidades del siglo XXI. Consolidar modelos educativos inclusivos y flexibles, capaces de responder a las transformaciones sociales y tecnológicas, sin debilitar el valor académico y profesional de sus credenciales.
Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de los resultados del estudio. Factores asociados a la matrícula, el rendimiento académico y la graduación en educación superior a distancia.